tecnología y el acceso y el costo para los colegios y las universidades. Pienso que las personas están hablando del uso de satélites, me supongo. Si estamos hablando de Internet y computadoras, por supuesto nuestro amigo y el experto está aquí, pero en lo que se refiere a satélites, quiero decirles que por cápita es uno de los medios más baratos de entregar mensajes de una parte del mundo a otra parte del mundo. Si se utiliza, por ejemplo, el teléfono, el que acaba usted de utilizar, o en los últimos días donde se enviaba, no viejos tiempos, sino hace poco nomás, el de enviar cintas grabadas. Bueno, pero si vemos cuánto cuesta entregar un minuto de información vía satélite a una gran población, comparado con este otro método, que usa, por ejemplo, comparado con el teléfono, si tenemos 2.000 personas, necesitaríamos 2.000 líneas para hablar con 2.000 personas, lo que acá tenemos con una línea en el satélite, digamos. El satélite es barato, el lanzamiento es lo caro, pero una vez que ya está instalado, pues se utiliza a nivel nacional, y si una nación completa lo utiliza, entonces es barato recibir la señal, no es caro, pero si hablamos de otro tipo de equipo, por ejemplo, Internet, computadora, ese no es mi campo, pero las computadoras están creciendo, los ordenadores se utilizan en todas partes. Como medio de entrega, el satélite es el método más barato para entregar mensajes. Ahora nos llega la pregunta de Sao Paulo, Brasil. Adelante, Brasil. ¿Aló, Brasil? Sí. Adelante. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias de marketing puede la Internet facilitar en las relaciones comerciales, e-commerce? Comentario, señor Smith. Creo que la pregunta trata de las estrategias comerciales y las imágenes de las empresas y compañías en Internet. Pienso que la forma de verlo es que cada empresa desarrolle una estrategia para saber cómo la quiere utilizar a la Internet y cómo quiere representarse en la Internet. Y definitivamente al desarrollar sitios web para su compañía, estos deben deben pasar por el mismo proceso, trabajando a través del Departamento de Relaciones Públicas de su organización. Porque de hecho su sitio web se convierte en su imagen, la presentación al público, la imagen corporativa, empresarial, así que debe ser coordinada con el Departamento de Relaciones Públicas y de Mercadotecnia de su compañía para integrar la imagen que tienen ustedes en línea con la estrategia comercial de su empresa. Tenemos un comentario que hacer que viene de Cuba, La Habana, Cuba, adelante. Buenos días a todos. Les hablamos desde la empresa Sinmatel acá, y precisamente lo que queríamos era felicitar al ITC y a los panelistas porque el tema ha sido muy bien desarrollado y muy a propósito con nuestros deseos de alcanzar el mismo nivel de desarrollo que otros países en punta en este sentido. Y creo que lo más importante es que se consideran dentro de esta conferencia algunos aspectos que van a ser tocados en el futuro, en otros ciclos, y que toca ahora a cada uno de nosotros, los asociados del ITC, aplicar lo positivo que se ha dado en esta conferencia, y que sea posible de acuerdo a nuestros diferentes niveles de desarrollo en cada uno de nuestros países. Yo los felicito francamente porque en realidad la conferencia ha estado magnífica desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Queremos también agradecerle por su amabilidad en llamar a darnos este comentario tan agradable. Nuestra pregunta ahora nos llega de Panamá. Adelante, Panamá. Un saludo desde el puente del mundo y el corazón del universo. ¿Qué ventajas ofrece la comunicación satelital sobre la comunicación a través de fibra óptica? ¿Qué confiabilidad hay en la transmisión y ancho de banda entre uno y otro? Y, en costos también entre estos dos medios.
Fiber optics. Muchas gracias. Quiero explicar lo del satélite y fibra óptica. El cable de fibra óptica en realidad ha reemplazado en gran medida a los antiguos cables coaxiales o a los sistemas alámbricos que tiene usted entre su casa y el teléfono y la central telefónica y otras centrales. El cable de fibra óptica es un cable, es un alambre y por supuesto transporta mejor sonido, mejor imagen, más rápidamente e incluso con el cable de fibra óptica, si es el tamaño de quizás 1 milímetro de diámetro, si usted tiene por ejemplo un alambre de cobre que le conecta su teléfono a la central, ahora si usted tiene lo mismo, con el mismo grosor de cable puede llevar hasta 100 mensajes a través de este cable, de tal manera que la fibra óptica ha reemplazado y probablemente reemplazará en todas partes del mundo aquellos sistemas de cableado antiguos. Y al hablar de los satélites, lo que tenemos que hablar es de la subida de señal. Esto sale del cable coaxial de la cámara que está aquí en este estudio, que es la central, y de aquí, de esta central, es subida la señal al satélite, y se lo hace por un cable coaxial o microonda, o se sube la señal por fibra óptica. La fibra óptica está conectándome a mi imagen, al sitio de subida de señal del satélite. De allí para arriba ya no hay cable, lo que hay son ondas microondas que suben hasta el satélite y de allí el satélite baja la señal o el sonido a ustedes. Así que no utilice, la belleza del cable de fibra óptica es que desde el estudio al satélite, al sitio del satélite, es que se puede tener mejor imagen, mejor resolución, mejor color, mejor sonido, pero de ahí en adelante ya la fibra óptica no funciona, porque son dos cosas distintas. No sé si he contestado su pregunta, espero haber aclarado en todo caso el tema. O sea que la tela, el tejido de las telecomunicaciones no es sino una combinación de un medio, sino varios medios que están intercalados y que intervienen en enviar una imagen de un punto a otro. Sí, porque el cable de fibra óptica se utiliza muchísimo hoy en día y también se utiliza para la Internet. Y esto, por ejemplo, dicen que si uno quiere ser más veloz en la Internet, ¿qué hay que hacer? Lo que hacen es que ponen nuevos sistemas, no quiero mencionarlos porque son nombres comerciales, no vale la pena aquí, pero son cables de fibra óptica antes que los alambres de cobre que teníamos. Así que el cable de fibra óptica es lo que se utiliza en la Tierra, se pone en la Tierra. Y ahora, en tiempos antiguos, el cable, como ustedes saben, el teléfono y la televisión, el cable, lo que se llama cable, ¿verdad? Antes era, en Estados Unidos se llama cable, ¿verdad? Porque el mensaje venía del cable, por el cable, y el cable era, por ejemplo, entre Nueva York y Londres, este cable estaba tirado bajo el mar, en el fondo del mar, y esto era la forma, por ejemplo, entre Bombay y la India, por ejemplo, e Inglaterra, por ejemplo, cuando Inglaterra era el gran imperio, de ahí venía el cable. Ese cable sigue, por supuesto ahora hay nuevos cables, uno de los que conozco entre Nueva York y Singapur y de ahí a Shanghai. Esto es un cable que conecta Estados Unidos o todo el continente americano al Asia vía fibra óptica bajo el océano, y eso es otro medio que entrega y conecta la Internet, las computadoras, las imágenes, la televisión. Eso no es satélite, eso es un sistema distinto, pero es un sistema muy caro y solamente lo puede tener distintas zonas, áreas, porque pero la libertad que hay para entregar un mensaje es mucho más fácil, más rápido, más que económico el del satélite, y quizás tal vez esa fue su pregunta. Estamos hablando cuán rápido cambia la tecnología y nuestro director nos está diciendo
que la fibra óptica conecta nuestras cámaras con la columna vertebral del sistema y luego al satélite, así que hemos escuchado que estamos creando nuevos rumbos ahora en este momento tecnológicos. Nuestra siguiente pregunta nos llega de Caracas, Venezuela. Adelante. Venezuela, adelante. Buenos días. Es una reflexión de un educador respecto a la justificación de su actitud conservadora por temor al desplazamiento del recurso humano por un sistema inteligente avanzado o robótica. ¿Qué opina usted de ello? ¿Vamos a ser reemplazados por máquinas? Bueno, señora, usted sabe muy bien que usted como educadora nunca podría ser reemplazada por ninguna máquina. Yo prefiero verla a usted en la aula antes que una máquina. Pero como ser humano, como educador, yo mismo quiero decir que tenemos que utilizar mejor y todas estas nuevas tecnologías. Nosotros podemos utilizarlas y debemos utilizarlas antes de que éstas sean mal utilizadas por aquellos que no son educadores y que nos las impongan a nosotros. Eso ocurre muchas veces. Nosotros tenemos que tener el valor, el coraje de utilizarlas y aplicarlas nosotros mismos. Pensemos hace 50 años cómo eran todos. La cámara de 6 milímetros llegó al aula, pero luego estas películas no se producían, no la producían los educadores, sino la gente de Hollywood o los cineastas del mundo. Por supuesto, durante la época de guerra los hacía el Departamento de Defensa. Ese tipo de educación y propaganda, ¿verdad? Nosotros empezamos a utilizar el mismo sistema, la misma película en el aula. Igualmente tuvimos que cambiar la metodología para construir algo alrededor de estas películas que se ofrecían. Eso no está bien, que uno tenga que adaptarse a eso y entonces hubo personas que no tuvieron buenas experiencias con esto. Pero como educadores entonces aprendimos que nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ser proactivos, tomar estas tecnologías y producir películas con la ayuda de educadores, para que el educador sea el productor y el director de los programas. Igualmente debemos aplicarlo a la televisión y a la radio y a los medios que se ponen en Internet y a los mensajes que se ponen en Internet. Tenemos que participar, involucrarnos. De lo contrario, otros lo van a hacer y nos lo van a imponer. Pero nosotros jamás seremos reemplazados con máquinas. Eso estoy segurísimo. Señor Smith, ¿qué piensa usted respecto de esta pregunta? Pienso que es una pregunta interesantísima y mi experiencia personal me han hecho esta pregunta varias veces. La forma de verlo quizás es que el educador vea la tecnología como un medio de darle poder para que puedan ampliar su alcance, llegar a más gente, esa gente que no puede llegar a su aula, que está incapacitada, una madre con niños que tiene que estar en casa, personas que tienen que irse a trabajar, que no pueden llegar al aula y que quieran participar en programas educativos, de tal manera que lo que hay que pensar es el alcance que podemos tener ahora. Una vez yo hablé sobre este tema en junio del 94 ante la Asociación Americana de Bibliotecas y ahí todos los bibliotecarios decían que les preocupaba que los reemplazara la Internet y las computadoras y yo les dije, miren, todo el mundo les dice a los bibliotecarios que tienen que entrar en la Internet y por supuesto me aplaudieron mucho cuando yo les dije, yo estoy aquí para decirles que la Internet necesita bibliotecarios. Así que lo que hay que pensar es que no nos van a reemplazar. La tecnología no puede hacer lo que nosotros podemos hacer y tenemos que ver cómo utilizamos esas tecnologías y cómo ampliarlas y cambiar y modernizarnos a nosotros mismos, a nuestro nivel educativo. Cómo podemos llegar nosotros a través de la tecnología a más gente, cómo podemos educar a más, cómo podemos llevar nuestro conocimiento a todo el público. Y a medida que la tecnología entra en la educación, ¿no le parece a usted que necesitamos más personas en la educación para poder hacer funcionar esta tecnología y hacerla llegar a todos y producir nuevos programas? Efectivamente. La siguiente pregunta nos llega de México. Adelante, México. Aló, México, adelante. Aló, México, adelante. Su pregunta, México. Se fue la señal. México, adelante. No hay, se fue la señal. Adelante. México. Sí, buenos días.
Buenos días, México is online. Sí, buenos días. Buenos días. Nos da mucho gusto que se toque este tema. Saludos a los invitados. Y mi pregunta es, ¿qué limitaciones se tienen en el uso de Internet al usarse por satélites? ¿Cuáles son las limitaciones impuestas por los satélites en el uso del Internet? O viceversa. Bueno, yo le dejo aquí a mi amigo Smith el tema del Internet, pero yo no creo que el satélite presenta ninguna limitación, porque el satélite les da a ustedes más líneas, servicio más rápido, por supuesto todo depende de en qué satélite están ustedes. Y definitivamente ninguna máquina está conectada directamente a un satélite. Podría ser, pero siempre van primeramente a través de las líneas de teléfono, el cable de fibra óptica. Pero el satélite lo que juega es un papel muy importante ayudando. Pero si la Internet misma experimenta algún problema por la utilización de satélite en lugar de un cable, por ejemplo, eso no lo conozco, tal vez el señor Smith lo pueda abordar el tema. Sí, yo creo que la forma de ver esto, Dr. Mahmoudi, es que las limitaciones están nada más en la tecnología, no tanto en la tecnología, sino más bien en la inversión que pueda hacer entre la empresa o la organización en la tecnología. Por ejemplo, si usted puede solamente comprar un circuito de banda baja, entonces va a tener ese tipo de entrega de información. Así que las limitaciones se refieren a la cantidad, a la política de su empresa, de su organización o del país en el que usted reside y la inversión que ha realizado en la infraestructura tecnológica en la organización. Así que el Internet no es que impone limitaciones a los usuarios, sino al revés. El usuario es el que determina según la inversión que tenga en tecnología. La siguiente pregunta nos llega de la Perla del Pacífico, Ecuador, la ciudad de Guayaquil, Universidad Espíritu Santo. Adelante. Saludos cordiales desde este país tropical. Nuestra pregunta es concreta. ¿Qué mejoras se esperan a nivel de las seguridades impuestas o utilizadas para el Internet? Muchas gracias. ¿Cuáles son? ¿Qué otras cosas puede decir? Hay varias mejoras que se están desarrollando ahora por una serie de empresas a nivel y organismos nacionales que están trabajando en el contenido del Internet y normas sobre eso. Están tratando de proteger los bienes y activos y se mejora, por ejemplo, en lo que es la tecnología del firewall, que son controles de acceso, o sea, paredes de fuego en el ciberespacio, o sea, son aplicaciones especiales de protección de seguridad. Y hay otras empresas que venden encripción de datos y protección de datos, todas estas tecnologías, y estos servicios codifican los datos para que la información de tarjetas de crédito y su identificación sean protegidas. En cuanto a la protección de los activos, esto se relaciona, por ejemplo, con los virus, como había dicho antes sobre el virus del amor. Es muy importante que las estrategias que implemente la organización sean para proteger a los usuarios de la empresa de los virus, contra todos los virus que se puedan infiltrar. Y también lo que se utilice en las aplicaciones del web. Yo creo que hay que implementar la protección de la información para que si hay, por ejemplo, un desastre como un fuego, un incendio o un terremoto, no se pierda la información y pueda mantenerse antes y después la misma información antes y después del desastre natural. Como había mencionado anteriormente en mi presentación, esto probablemente valga la pena tener otro seminario aquí en el ITC que se concentre en la protección de los activos en el Internet, porque es un tema muy amplio. Y la siguiente pregunta nos viene de Lima, Perú, la ciudad del RIMAC. Adelante, Perú. Sí, que la pregunta está relacionada con el tema de la educación que se dio hace algunos minutos. ¿Qué porcentaje de la información que viaja a través de esta tecnología corresponde a la educación? ¿Y qué porcentaje de toda la información que sale
viene del hemisferio norte y el que corresponde al hemisferio sur. Muy buena pregunta, doctor Mahmoudi. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos que definir primeramente lo que es educación. Estamos hablando del mensaje, no de la internet ni del satélite, sino de lo que son, sino lo que circula por la internet, por el web. Bueno, depende de la definición de educación. Si estamos hablando de educación general, hay muchísimo, podríamos decir que hay un gran porcentaje del acceso a la internet o de la educación de una forma o de otra. El comercio, por supuesto, está presente. Usted también obtiene información, puede oír cualquier radio por internet. Leer el periódico, si lee el periódico, eso también es educativo, ¿verdad? Es una actividad de educación, así que yo diría un gran porcentaje. Pero si estamos hablando propiamente de algo estructurado, académico, ese tipo de currículum académico estructurado de las universidades o colegios, no hay mucho. Y esto es lo que tienen que trabajar las universidades, esa es la iniciativa que hay que tomar. Y la última pregunta que podemos admitir ahora por el tiempo viene de Asunción, Paraguay. Adelante. Paraguay. Sí, hola, sí, de Asunción, Paraguay, Universidad Americana. ¿Existen planes de ayuda para Latinoamérica de modo a acelerar nuestra inserción a la nueva tecnología de Internet, ya que estamos retrasados con respecto a Europa y Estados Unidos? Muchas gracias. ¿Hay alguna ayuda? Bueno, la verdad es que tal vez Farhad sepa más. Yo sí conozco de un plan de ayuda de la Fundación Gates que está tratando de invertir en Latinoamérica y en asociación con algunos de esos países. Muchísimas gracias por todas las preguntas tan interesantes. Se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de este proyecto multilingüe, multinacional, esta videoconferencia. Le invitamos a participar en la 7ª videoconferencia de este año que saldrá al aire el 6 de julio y se titula Transformando el conocimiento en valor comercial, procesos y estrategias. Si desea usted mayor información sobre la serie de videoconferencias del año 2000, por favor consulte el manual del participante donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa. Si desea, también puede visitar nuestro sitio web intectra.com. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, le doy las gracias por su participación tan entusiasta y por su interés en nuestro programa. Gracias y hasta pronto. Thank you.